Pues Jesús los tomó, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Amén y amén. Los textos que hemos visto hasta el momento, hasta el día de hoy, en el pasaje de Mateo, capítulo 16, sencillamente nos han estado preparando para este momento. Jesús dirige su ministerio terrenal hacia un énfasis, que es la preparación final de sus discípulos. ¿Por qué? Porque es que están a muy poco tiempo de que el Señor Jesús muera. Y esto va a ser un punto neurálgico, no solamente en la preparación del carácter de los discípulos, sino que si ellos no están lo suficientemente preparados, pueden desmoralizarse a tal punto de que lo abandonen. Es que la muerte es algo tan categórico para los seres humanos que a veces puede suceder ese tipo de cosas. Ahora el Señor quiere que ellos pongan sus ojos en la eternidad. Y nosotros como creyentes, mis hermanos, sí que debe cambiar nuestro concepto de la muerte al pensar en términos de eternidad. Cuando tú y yo somos netamente terrenales, somos netamente carnales, puede decirse que todo termina ¿con qué? Con la muerte. De hecho, en filosofía y aún en teología, se habla de aquellas personas que ven su vida solamente hasta la muerte como materialistas. Los que solo conciben su vida en este plano ¿qué? Material. No todo el mundo concibe su vida en un plano trascendente, es decir, que hay vida después de la muerte. Hay muchos, sobre todo los agnósticos y los ateos, piensan, y estoy siendo un poco de pronto limitado y obtuso al nombrarlos solos a ellos, porque también hay muchas corrientes, filosóficas sobre todo, que hablan de que la vida es el aquí y el ahora y se acaba ¿con qué? Con la muerte. Pues de alguna manera eso había permeado a los discípulos. Y aunque ellos tienen conceptos de resurrección que vemos en el Antiguo Testamento, no la ven como tan palpable. Entonces el Señor tiene que preparar a sus discípulos, y una preparación que es necesaria porque los inminentes acontecimientos que se acercan en la semana de pasión van a ser muy duros para ellos. ¿Cuándo y dónde suceden estos hechos? Bueno, dice Mateo, capítulo 17, desde el verso 1 en adelante: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto. 6 días después de qué? 6 días después de qué. Esto es un conector que tiene el texto maravilloso, y eso directamente conecta el capítulo 17 al capítulo 16. Y por eso es tan maravillosa la predicación expositiva. Bueno, después de la confesión de Pedro, después de la primera predicción del sufrimiento del Señor Jesús, de su muerte y su futura resurrección, pero también es después del errático comportamiento de Simón Pedro, pero sobre todo el desafío de Jesús a sus discípulos de tomar su cruz y seguirlo. Me encanta Marcos porque Marcos integra eso que sucedió a la historia de la transfiguración, y miren cómo lo nota. 6 días después de haber anunciado que algunos no gustarían la muerte sin haber visto el reino de Dios venido con poder, y ahí lanza Marcos y empieza a contar la historia de la transfiguración. El Señor Jesús, después de hablarles de todo, les dice: aquí hay personas que no gustarán de la muerte hasta verme a mí venido en gloria. Algunos de los discípulos podrán ver un destello de la divinidad del Señor, la apariencia cambiada de nuestro Señor,
Él sufrirá un cambio radical en su apariencia y nos permitirá ver una faceta de Él maravillosa. Porque el Señor correrá por un momento el velo de la humanidad del Señor. Y es que aquí yo quiero que meditemos en algo. La Escritura dice en varios pasajes que la humanidad de Jesús se convirtió para algunos en un velo. ¿Y por qué en un velo? Yo quiero que ustedes imaginen este cuadro. Imagínense ustedes llegando a una reunión de Jesús con sus 12. Ustedes llegan, ustedes no saben quién es Jesús. Y ustedes llegan y ven un grupo de 13 personas. El Señor Jesús era tan humano, que ustedes no hubiesen sabido quién de los 13 era Jesús. Era tan similar a Pedro, a Jacobo, a Juan. Era tan similar a Judas Iscariote o Judas Tadeo. Era tan igual a Natanael o a cualquiera de ellos, humanamente hablando. Porque ustedes se dan cuenta que aún en los castings de las películas de Jesús, al que tiene más cara de malo lo ponen de ¿qué? De Judas. Al que tiene más cara así como delicada lo ponen de Juan. ¿Los han visto? Pero eso así no es en la realidad. Y por eso el velo, la humanidad del Señor Jesús se convierte en un velo que no permitía que muchos vieran en esa persona tan humana, al Dios encarnado. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? El Padre va a permitir que por un momento esa unión hipostática de completamente hombre y completamente Dios que se halla en nuestro Señor Jesucristo, por un momento el Padre va a correr el velo de la humanidad del Señor Jesús para que sus discípulos vean su divinidad. Eso es la transfiguración. Se produce entonces el suceso más impresionante, incluso dentro de la transfiguración. Pasada esa semana, entonces el Señor Jesús toma consigo solo a su círculo más cercano, a Pedro, a Jacobo, a Juan. ¿Y por qué digo que es su círculo más cercano? Porque estos 3 discípulos fueron en eventos claves, eventos donde el Señor no permitió que nadie más estuviera. ¿Qué otro evento? Vemos solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan en la resurrección de la hija de Jairo. Solo ellos están allí. ¿Y por qué un número tan reducido? ¿Por qué no los 12? Porque en aquella época el testimonio de 3 era suficiente para ratificar algo que sucedía. Y tampoco el Señor quería que fueran todos los 12, ¿para qué? Para que ellos no lo tomaran obligatoriamente y antes de tiempo y lo hicieran, ¿qué? Rey. Porque es que lo que van a ver va a ser asombroso, lo que van a ver va a ser extraordinario, pero también lo que van a ver el Señor les va a prohibir que lo cuenten hasta que el Señor muera en la cruz y resucite. Sobre todo el término que él usa es hasta que yo resucite, pueden contar eso. Entonces el Señor toma con ellos a Jacobo, a Pedro y a Juan. Miren lo que dice Juan en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 acerca de lo que él experimentó ese día. Ahora, eso lo puede decir el apóstol Juan ya siendo un anciano, ya teniendo el Espíritu Santo, ya comprendiendo los eventos, porque lo que vamos a ver nosotros en este pasaje el día de hoy es que ellos no van a alcanzar a comprender lo que vieron y oyeron. Va a ser tan maravilloso, tan sobrenatural, tan extraordinario que no lo van a alcanzar a comprender. Juan capítulo 1, verso 14 dice: ya que el verbo fue hecho carne, está hablando del velo de la carne del Señor, su parte humana, y habitó entre nosotros, el Emmanuel. Y entre paréntesis dice en el texto, ¿sí ven los paréntesis en el texto? Él está diciendo en tiempo real, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando en pasado porque está contando algo que sucedió como 60 años atrás, porque el Evangelio de Juan fue uno de los evangelios más tardíos. Y entre paréntesis dice, refiriéndose ya no a la encarnación, refiriéndose ya no a que el Señor habitó entre los seres humanos, sino refiriéndose a la transfiguración. Y vimos, ¿quiénes vieron? Jacobo, Pedro y Juan. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan toca, vamos a ver también en las cartas de Pedro, que Pedro también habla del día de la transfiguración, un evento que los marcó a ellos 3. Ahora, a mí me gustaría que ustedes entendieran
¿Qué tan extraordinario es este evento? Meditando en un paralelo que quiero hacer entre lo que sucedió con Jesús en el monte y lo que sucedió con Moisés en el monte Sinaí. ¿Ok? Moisés sube al monte Sinaí con unos testigos, así como Jesús sube al monte con estos 3 testigos. Dice la escritura en Éxodo, esto sucedió en Éxodo capítulo 24, que la nube de la gloria, de la presencia de Dios, descendió sobre ese lugar, al igual que en el monte de la transfiguración, como les acabo de leer, desciende una nube. Ahora, en el tiempo de Moisés y los que están con él oyen la voz de Dios desde lo alto. Así como también en este monte Jesús y sus discípulos escuchan audiblemente, porque es que no solo se trata de lo que ellos vieron, sino lo que ellos ¿qué? Oyeron. Y dice la escritura, esto me parece impresionante. Este es un texto que yo les aseguro algo, y eso sí se los aseguro de plano. Hoy voy a tratar de ser lo más detallado posible con el texto, pero yo me voy a quedar corto. Y de una vez se los anticipo, me voy a quedar corto, porque es que lo que sucedió en ese momento fue extraordinario. Y una de las muestras de eso es este último paralelo entre Moisés y el Señor Jesús. Cuando Moisés está en el monte Sinaí y desciende la presencia de Dios y la nube y la voz, dice que él desciende del monte y la piel de él resplandecía. ¿Se acuerdan? Que tiene que ponerse un velo y que la gente nota que se está resplandeciendo la cara. Ok, también Jesús brilló. Pero escúchenme bien, aquí hay una diferencia categórica. Yo puedo hacer ciertos paralelos, pero en este último tengo que mostrar la diferencia. ¿Saben por qué Moisés le brillaba el rostro? A Moisés le brillaba el rostro porque él era un reflejo de haber estado con Dios. Sencillamente a Moisés le brillaba el rostro porque era el reflejo de que había estado con Dios. Y poco a poco, algunos dicen que él se puso un velo, no porque incomodara a la gente su brillo, sino porque, como cuando uno muestra un material fluorescente y apaga uno la luz y se empieza a ver fluorescente, ¿qué pasa con ese material fluorescente luego de que uno apaga la luz? Poco a poco la luz se va perdiendo, porque ese objeto fluorescente brilla por la acción de la luz que acabo de apagar. Y si la luz se apaga, ¿qué pasa con eso? Dicen que Moisés se ponía el velo porque esa luz brillante que él irradiaba de su rostro, que era un reflejo de la presencia de Dios, poco a poco se estaba apagando. Y él no quería que la gente viera la diferencia. Por eso es que se puso un velo, no porque el rostro incomodara a la gente, que poco a poco la estaba viendo. Esa es la diferencia. A Moisés le brillaba el rostro porque era un reflejo de la luz de Dios. Les tengo noticias. Jesús es Dios. A Moisés le sucedió lo que le sucede a la luna. La luna brilla porque tiene luz propia. ¿Por qué brilla la luna? Porque es el reflejo de la luz de ¿qué? Del sol. Por eso el texto que les acabo de leer dice que el Señor Jesús brillaba ¿cómo? Como el sol. O sea que Él no era el reflejo de alguien. La luz de Jesús salía de Él. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Ahora, estos 3 discípulos son llevados por el Señor Jesús como testigos, porque ellos van a ser vitales en la iglesia del primer siglo. Es muy importante que ellos vean lo que van a ver y escuchen lo que van a escuchar para fortalecer su débil fe en esos momentos que se aproximan de tanto dolor como es la crucifixión del Señor Jesús. Y luego de su ascensión van a dar testimonio de este evento para que la gente no tenga ni la menor duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora dice el texto que los llevó a una montaña alta. Lucas capítulo 9 verso 28 dice: y subió al monte a orar. Se cree que el propósito era orar. Ahora no se identifica el monte en cuestión. Sea donde fuere, hablemos ya de la transfiguración. El verso 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. En el Evangelio de Marcos y aún el de Lucas, que está en el capítulo 9 de ambos,
Me llama la atención que uno de los textos dice que la ropa de él era tan blanca, que ni aún las mejores lavanderas la podían dejar de esa manera tan blanca. Una manera de pronto algo básica de explicar que era un blanco resplandeciente. Mateo utiliza la palabra para hablar de transfiguración. El texto que usa para transfiguración es la palabra metamorfo. Y la palabra metamorfo, ¿qué significa en griego? Significa transformación. Indicando que el Señor cambió radicalmente de apariencia. Y es un recordatorio de la divina gloria de Jesús preencarnado. Es decir, cómo Él es antes de tomar la forma humana. Un avance de su propia exaltación. Porque ellos ven su cuerpo que brilla. ¿Ok? Es algo maravilloso. Mateo 17:3 dice, y he aquí, como si fuera poquito lo que están viviendo, como si fuera poquito que están viendo el Señor en esta manifestación tan maravillosa, como si fuera poquito, dice, y aquí se aparecieron la bobadita, Moisés y Elías hablando con él. O sea, como si fuera poco, yo no sé ustedes. Y esto es uno de estos textos que me debería tener a mí al borde de la silla. Como si fuera poco. No solamente el Señor Jesús, están viendo su divinidad, sino que aparecen dos de los personajes más representativos de la Escritura, Moisés y Elías, y no solamente le aparecen, dice hablando con él, están hablando de algo. Dos de las personas más importantes del Antiguo Testamento. Su presencia representa a la ley y a los profetas como testigos del Mesías. Es decir, al verlos en el monte, estos tres discípulos debieron haber entendido toda la ley de Dios, todo el Antiguo Testamento, todo lo que tenían hasta ese momento ellos como escritura, porque es que hasta ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Lo que les estoy leyendo en el Evangelio de Mateo todavía no se había escrito. Nosotros leemos los Evangelios como si fueran diarios. Con los Evangelios del Señor Jesús y de estos apóstoles no son diarios. Ellos no lo escribieron hoy, querido diario, hoy se transfiguró el Señor. Ellos escribieron esto como 30 o 40 años después. En ese momento todavía no existe el Nuevo Testamento, no ha sido escrito ni una letra del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? De Génesis a Malaquías. Y si se aparece Moisés y Elías, lo que está tratando de decir esto es que la ley y los profetas hablan con el Señor Jesús. Nosotros hemos estado hablando, ustedes ojalá puedan hacer el ejercicio. Vayan a Mateo capítulo 1 en los videos que tenemos en el canal de YouTube. Vayan, véanse el capítulo 1. Y el capítulo 1 habla de una revelación progresiva. ¿Cómo? Desde la misma profecía del Señor en Génesis, donde dice, se levantará uno que le pise la cabeza a la serpiente, que nacerá de la mujer, Génesis 3:15, se empieza una carrera de relevos hasta que se cumpla en quién. ¿Cuál es ese hijo de la mujer que nacerá y acabará con la obra del diablo? Jesús. Y estamos viendo aquí, este momento coyuntural, estamos viendo aquí cómo se cruzan los caminos de la ley y los profetas y llegan a su meta, que es ¿quién? Cristo. Se cumplen en Jesús todas las promesas del Antiguo Testamento. Su presencia representa la ley y los profetas como testigos de la misión de nuestro Señor Jesús. Tanto Moisés como Elías tuvieron visiones de la gloria de Dios en un monte. Moisés en el monte Sinaí, como se los acabo de decir en Éxodo capítulo 24, y Elías en el monte Horeb, Primera de Reyes 19, donde el Señor no se le aparece ni por un fuego ni por un terremoto, sino con un silbido apacible. ¿Se acuerdan? Tanto el uno como el otro tuvieron un final singular. Elías fue llevado directamente al cielo, Segunda de Reyes 2, del 11 al 12, y Moisés sube al monte Sinaí y nunca se encontró su cuerpo, aunque la palabra dice que él murió, pero su cuerpo nunca fue hallado, Deuteronomio 34:6. A ambos se le menciona juntos en Malaquías 4, del 4 al 6,
El profeta habla de la entrega de la ley por medio de Moisés, siervo de Dios, y del envío del profeta Elías antes del futuro día del Señor. Y es aquí, en este pasaje de Malaquías, donde le empieza a hacer cortocircuito a los discípulos y no empiezan a entender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Pedro, Jacobo y Juan se concentran en estas profecías. Esperan al profeta prometido por Dios a Moisés que los liberará, que vendrá a reinar luego de que aparezca Elías. Y es por esta razón que en sus cabezas no cabe la idea de que ese profeta, de que ese Mesías, de que ese enviado tenga que morir. No ven cómo la muerte de Jesús sea necesaria. En ese momento donde ven a Jesús hablar con estos dos grandes personajes, ellos dicen: el Señor está hablando con Elías y con Moisés. Aquí se cumplió la promesa de Malaquías. Ya es el tiempo de reinar. Y ellos se enfocan en el Mesías que reinante, no en el Mesías que sufriente. Y la Escritura tiene muchos textos que hablan del Mesías sufriente. El Salmo 22, Isaías 53, hay muchos pasajes que hablan, pero ellos están enfocados en ¿qué? En Jesús como reinando. Sí entiendo por qué Jesús no llevó a los 12 completos. No lleva a los 12 en bloque, los 12 se han vuelto locos con esta información y lo cogen y no, mejor dicho, acá tenemos al rey. Entonces, ellos lo primero que hacen es, entonces, ¿de qué habla Jesús? ¿De qué está hablando si él ahorita antes de subir a este monte nos dice que es necesario que él muera y resucite? Pero aquí ya se está cumpliendo la Escritura. Ante nosotros está el profeta que Dios le prometió a Moisés. Y ante nosotros está el Elías que había de venir antes de que reinara. Estamos en el momento de reinar. Pero en el texto que estamos leyendo hay algo. Dice que aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. La pregunta del millón es: ¿de qué hablaban? Porque el texto de Mateo no nos dice de qué hablaban. Y nosotros tenemos que guardar silencio donde la Escritura guarda silencio. No podemos entrar a especular. Pero me pregunto algo: ¿será que la Escritura en ningún lado habla de lo que ellos hablan? Mateo y Marcos solo mencionan a Elías y a Moisés hablando con Jesús. No mencionan el asunto que tratan. Que el Evangelio de Lucas nos brinda una maravillosa información. Listo, Mateo y Marcos lo pasan por alto, pero Lucas nos da una maravillosa información. Lucas 9, verso 30. Aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué están hablando? Ahora no dicen de su partida a Jerusalén. Ok, muy bien. Lo están escuchando estos tres discípulos. Jacobo, Pedro y Juan lo están escuchando. Pero ¿a qué se refiere con su partida? En ningún lado dice de su muerte en Jerusalén. De su partida en Jerusalén podría ser: miren, va a reinar ¿en dónde? En Jerusalén, ¿cierto? Pero ¿saben lo interesante? Lo interesante de este texto es la palabra partida. ¿Saben cómo se dice partida en el idioma original en que fue escrito este pasaje? Significa la palabra éxodo. Y hablaban de su éxodo que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. ¿Por qué el pueblo de Israel pudo salir en éxodo de Egipto al desierto? ¿Por qué pudieron salir? ¿Cuál fue la cincelada final que permitió que el pueblo de Dios fuera liberado de Egipto y saliera a la tierra prometida? ¿Cuál fue la cincelada final? ¿Las 9 plagas anteriores fueron suficientes para que el faraón los dejara libres? La muerte de los primogénitos. Y en la casa de los israelitas no murió ningún primogénito, ¿cierto?
Ah, no, si murió un primogénito, ¿cuál? El Cordero. El Cordero sustituto. ¿De qué están hablando Elías y Moisés con Jesús? De que Él es el Cordero sustituto. Era necesario que Jesús, como Cordero Pascual, fuera a Jerusalén a liberar a su pueblo. Esta vez no de Egipto, sino del pecado. Por eso yo les digo que con este texto de hoy yo estaría al borde de la silla. Una cosa impresionante, porque en el monte de la transfiguración se unen la gloria de Dios con la cruz. No, es que si hablamos de la gloria no podemos hablar de la cruz, y si hablamos de la cruz no podemos hablar de la gloria. Claro que se puede, porque es que sin la cruz no hay gloria. La experiencia de los 3 discípulos es esta. Ellos no solo vieron, sino que escucharon todo lo que sucede. Esto es impresionante. Vieron la gloria de Dios y oyeron de la necesidad de la cruz. Por eso a los creyentes que solo se les habla de la gloria de Dios y nunca se les habla de la cruz, se les está hablando de un evangelio incompleto. Y a la gente que solo se les habla de la cruz y nunca se les habla de lo que la cruz trajo como consecuencia, que fue la salvación de los creyentes, también está predicando un evangelio completo. Eso es lo maravilloso del evangelio. Están viendo todo el cuadro completo de nuestro Señor Jesucristo. Están viendo su exaltación y su humillación. Están viendo todo el plan del Señor. ¿Qué mayor humillación que Dios se vuelva hombre? Que el Creador tome forma de la criatura. Vivir en este cuerpo, en esta carne. Tener las mismas necesidades que tenía cualquier ser humano. Es que mis hermanos, estoy hablándoles de que del Dios Todopoderoso tuvo frío, sintió calor, tuvo hambre. Estoy hablándoles de que el Dios Todopoderoso sintió sueño, se sintió débil, sintió dolor, tuvo que aprender. Ustedes sabían esto, pero el Dios omnisciente tuvo que aprender a caminar. El Dios omnisciente que lo sabe todo tuvo que aprender obediencia. El Dios omnisciente que lo sabe todo tuvo que aprenderlo todo en su parte humana. El Dios que no se duerme, como dice el Salmo 110, se durmió en la barca. Ellos están viendo el cuadro completo. Era necesario que Dios se hiciera hombre, era necesario que viniera y habitara entre nosotros, era necesario que muriera, era necesario que resucitara, era necesario que ascendiera, era necesario que se sentara a la derecha del Padre, era necesario que se cumpliera todo el decreto de Dios, que había dicho desde antes de la fundación del mundo. Ahora, están viendo este cuadro tan maravilloso, ¿y cuál fue la respuesta de ellos? Pues miremos la respuesta de ellos en boca de Pedro, que casi siempre Pedro es el que hablaba por los 12, y no hablaba solo por él, sino hablaba en nombre de los 12. Mateo 17, verso 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Si dice la escritura entonces, es que Pedro se dirige a Jesús mientras Jesús sigue hablando con Elías y Moisés. Yo les pregunto, según la urbanidad de Carreño, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Eso es un acto de qué? De mala educación, porque él está ¿qué? Está interrumpiendo una conversación importante. Es una falta de cortesía y educación interrumpir una conversación. ¿Quiénes están hablando? Los 2 más altos representantes del Antiguo Testamento. Están hablando con el Dios Todopoderoso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya le da por interrumpir. Pedro de nuevo es imprudente. Es inoportuna su intervención. De hecho, era innecesaria. Aquí vemos nuevamente a Pedro dando un paso al frente como líder y portavoz de los demás.
Evidentemente es una persona que se destaca, de hecho, va a ser una persona fundamental. El Señor en Juan 21 le va a decir, después de la negación y todo eso, el Señor le dice que una vez confirmado y afianzada su fe, Él ayudará aún a sus hermanos a permanecer en la fe. Algo maravilloso. Pedro es una persona clave en medio de los 12, pero es un líder que está en proceso de madurez y de fortalecimiento. Y en este momento se equivoca completamente. La idea de construir 3 enramadas o 3 albergues, la palabra que se usa es tienda, que es la misma palabra que se usa para tabernáculo. Pedro le está diciendo, hagamos aquí 3 tabernáculos, 3 tiendas, así como hacían en la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos los israelitas vivían durante una semana en tiendas, no vivían en sus casas, sino en tiendas, recordando el tiempo de peregrinación que estuvieron donde, en el desierto, y habitaban alrededor del tabernáculo. Quizás la mejor explicación de la sugerencia de Pedro es que ante la sobrecogedora imagen de la transfiguración de Jesús, Pedro locamente propone algo totalmente contrario. Ellos están hablando de la necesidad del éxodo a Jerusalén y Pedro les dice que quedémonos aquí. Ese es el punto. Ese es el punto. Otros textos hablan de la siguiente manera: Pedro fuera de sí. Otro evangelio dice Pedro sin saber lo que dice. Están hablando de partir a Jerusalén y Pedrito, quedémonos aquí. Pedro no entiende la verdadera dimensión de Jesús, puesto que no es simplemente otro personaje del Antiguo Testamento como Moisés o como Elías. Jesús es superior en todo sentido a todos los personajes de la Escritura. Jesús es el perfecto profeta, Jesús es el perfecto sacerdote, Jesús es el perfecto rey. Todos los reyes que hubo en el Antiguo Testamento solamente emulaban de una manera imperfecta ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los profetas del Antiguo Testamento emulaban de manera imperfecta al perfecto profeta, y todos los sacerdotes sencillamente señalaban de una manera imperfecta al fiel y sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Su transfiguración no solo muestra su gloria al reinar, sino que también muestra la necesidad de su sufrimiento y de morir en la cruz para poderle dar libertad a su pueblo. Y él le era necesario ir a ¿dónde? A Jerusalén. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Retomemos. Una gloriosa escena donde el Señor se transfigura y aparecen Elías y Moisés. Y este glorioso cuadro es interrumpido por Pedro. ¿Saben qué hace el Padre? A su vez, interrumpe a Pedro. Porque el texto dice, aún estaba hablando ¿quién? Pedro. Así como Pedro interrumpe el cuadro, el Padre interrumpe a Pedro. Pues mientras Pedro hablaba, mientras debía estar escayando, una luz los cubrió y una voz desde el cielo que decía lo que realmente importaba. Eso es lo que pasa cuando los seres humanos quieren desviar la atención de lo verdaderamente importante. A mí me asombra que hay gente que cree, esto es interesante, a mí me asombra que hay personas que creen que el hombre puede oponerse a Dios. El Padre enfoca realmente en lo que está, hay que estar pendientes. Y la voz del cielo que dice, miren, desciende una nube brillante. Y en medio de la nube una voz que se cuadra, o sea, bien todo lo que faltaba por manifestarse y Pedro hablando. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿saben? A veces nos pasa a nosotros lo mismo.
nos precipitamos a hablar. Según Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 3 dice que de diversas formas el Señor habló a su pueblo y hoy le ha placido hablarle a su pueblo a través de su Hijo. ¿Qué dice la voz del cielo? La voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿El Señor quiere que en este momento escuchemos profetas? No, el Señor quiere que en este momento escuchemos lo que el Señor dijo en su palabra. A Él oíd. Miren, en el monte de la transfiguración, todos los profetas y apóstoles llegaron a la meta. ¿Y la meta quién era? La meta era Cristo. Todos los profetas y apóstoles tienen su mirada puesta ¿en quién? En Jesucristo. Y en Jesucristo se cumplió. Dice la palabra, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y saben a mí lo que me encanta? Me encanta que la Escritura nos muestra claramente cuando los apóstoles o los profetas hablan de parte de Dios o hablaron en su desvarío. Porque el mismo apóstol Pedro, que no sabe lo que dice, que no sabe lo que está pasando, que todavía es tan inmaduro espiritualmente, que se sale de su comprensión lo que está sucediendo, porque eso es lo que está pasando aquí. Él no está comprendiendo lo que está viendo y oyendo. El mismo apóstol Pedro, ya maduro con la presencia del Espíritu Santo en su ser, puede escribir de la palabra profética más segura, que es: hacemos muy bien los creyentes en mirarla mientras el día está oscuro. ¿Han leído esa palabra, cierto? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Escritura, que alumbra en medio de la oscuridad como una antorcha, dice la Escritura. El mismo apóstol Pedro, ya entendiendo los eventos muchas décadas después, habla y dice: nosotros lo vimos, lo palpamos, lo experimentamos y fue maravilloso. El mismo apóstol Pedro, que quiere evitar a como de lugar la cruz y solo quiere ver la gloria, que también nos pasa muchas veces a nosotros eso. Queremos ver en nuestra vida la gloria y no llevar la cruz. Queremos la gloria, queremos reinar, pero no queremos ir a Jerusalén a que nos crucifiquen. Mis hermanos, si nos volvemos discípulos del Señor Jesús, esto viene con el combo completo. Y el combo completo es la gloria, pero la cruz. Aparece una nube luminosa que evoca la forma en que Dios apareció en diversas ocasiones en el Antiguo Testamento. En Éxodo 34, una nube de presencia, su Shekinah en Éxodo 40, la nube de la presencia de Dios dirigida a los israelitas por el medio del desierto, lo dice Éxodo 13, y la nube de la gloria del Señor llenó el templo de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8. Esa misma nube estaba en el monte de la transfiguración, y dice el verso 5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. La voz de Dios el Padre desde la nube expresa el mismo respaldo público que Jesús recibió el día que fue bautizado. El día que es bautizado, el Señor Jesús dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero en esta oportunidad, en el monte de la transfiguración, dice algo más: a Él oíd. Lo cual indica que Jesús es tanto hijo como siervo sufriente. Jesús ha cumplido la ley y los profetas. Algo que ahora queda claro es que es superior a Moisés y a Elías. Sus revelaciones señalan en última instancia que Jesús es el Hijo encarnado de Dios, el profeta definitivo que cumple las expectativas proféticas de Moisés. Es el Señor Jesús, y por ello los discípulos deben escucharlo para entender su misión mesiánica. Ahora, si la voz del cielo está diciendo, la voz del Padre está diciendo, a Él oíd, si Él está diciendo que es necesario morir y resucitar, ¿qué es necesario? Morir y resucitar. Pero miren lo que es la inmadurez espiritual. Pedro escucha la voz del cielo que le diga, a Él oíd. Y en varias oportunidades Jesús le va a decir, va a pasar esto, y Pedro le va a decir, no, va a pasar esto. Y yo leyendo ese texto, el Señor me hace caer en cuenta y me decía, nos va a tomar a nosotros un buen tiempo comprender, porque no es algo intelectual, es algo que espiritual.
Llegará el momento cuando el mismo Pedro comprenderá tan diáfanamente todo lo que desea el Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando el Señor lo permite. Y tú puedes tener al Espíritu Santo dentro de ti. Puedes tener al Espíritu Santo por ser un verdadero creyente. Pero eso no quiere decir que tú entiendas todas las cosas ya. Esto no es una apología. Esto no es una excusa a que te quedes inmaduro toda la vida. Sencillamente es una exaltación al proceso de crecimiento natural que tienen los discípulos. Amén. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron en sus rostros y tuvieron gran temor. Al oír la voz del Padre procedente de la nube de la presencia, más de uno acá escuchando esta predica, ¿cómo me gustaría a mí escuchar esa voz? Yo saltaría, sacaría la pandereta, iría, danzaré y cantaré al Señor. Pero ¿cuál es la reacción de los tres? Se llenan de miedo. Los discípulos reaccionaron igual que el pueblo con Moisés en Sinaí. Se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Porque normalmente la presencia de Dios producía temor sobre el pueblo. ¿Y por qué producía temor? Yo les pregunto. Miremos otro cuadro. Ya no miremos a Israel en el desierto o a los discípulos en el monte de la transfiguración. Miremos a Isaías en el templo, teniendo la visión. La visión de la que habla Isaías 6. Isaías es el hombre más santo en el pueblo de Dios en ese momento. Es un hombre apartado para Dios. Y la presencia de Dios, ¿qué causa en él? Temor. ¿Y qué hace Isaías? Dice, ¿quién soy yo? Hombre de labios inmundos. Así se sintió él. Tanto que ustedes saben la historia, llega un ángel y le pone un carbón encendido en los labios para purificarlo. ¿Por qué hay ese terror? ¿Por qué hay ese miedo cuando viene la presencia del Señor de manera tan fuerte? Ese miedo es producido porque es el miedo que siente un pecador ante un Dios que está airado por el pecado de la humanidad. Si nosotros sintiésemos verdaderamente la presencia de Dios, lo primero que es la presencia de Dios es reacudirnos de pecado y hacernos entender completamente que somos dignos de ¿qué? De su ira. Pero así como en el monte de la transfiguración vemos la gloria y la cruz, en el monte de la transfiguración también vemos la ira y el amor. Verso 7, entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo, levantaos y ¿qué? Y no temáis. Otros pasajes nos dejan ver una ternura del Señor Jesús. Jesús toca tiernamente a sus discípulos y les dice, no tengan miedo. Si ellos depositan su fe real en Jesús, no recibirán la ira de Dios. Habían corrido a la roca de salvación en medio de su temor y de su pánico. Porque la ira de Dios no alcanza a los creyentes, sino que les cobija su amor. Pues la ira del Padre caerá sobre Cristo Jesús en Jerusalén. Y es por eso que Él debe partir, éxodo, a Jerusalén. El Señor los anima y les dice, no tengan miedo. Esa ira que ustedes temen que caiga sobre ustedes, caerá sobre mí. Y finalizamos con el maravilloso verso 8, y alzando ellos los ojos, a nadie más vieron, sino a Jesús solo. Que este versículo lo tengan en cuenta todos los que profetizan hoy supuestamente, los que supuestamente dicen que son profetas del Señor. Después del Señor Jesucristo no hay necesidad de que más gente anuncie que va a venir uno, porque ese uno que ya vino. Cuando los discípulos alzan los ojos, no ven a nadie más sino a Jesús. Y yo no estoy queriendo con esto menospreciar el trabajo de Moisés y los profetas. Fue necesario, pero fue el camino progresivo a la gloriosa manifestación de Dios en medio de nosotros. Ellos solo fueron una sombra. La sustancia es Cristo. ¿Por qué nos empeñamos en abrazar la sombra cuando ya tenemos la sustancia?
Su foco está ahora exclusivamente en Jesús, algo que Moisés y Elías habrían deseado, pues su misión esencial era preparar el camino del Mesías. Aunque acaban de experimentar una asombrosa revelación de su naturaleza y divinidad, ahora Jesús es a quien deben oír. Y si Él dice que es necesario ir a Jerusalén y padecer y morir, es la perfecta voluntad de Dios. Pero cabe resaltar que aunque los discípulos han recibido la revelación más explícita de la identidad de Jesús, todavía no comprenden plenamente lo que están experimentando, porque miren lo que dice el verso 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús les da una orden categórica a los 3 discípulos que han visto esta maravillosa manifestación: no le cuenten a nadie hasta que resucite. Hasta aquí podríamos dejar el texto sin ningún problema, porque el texto en Mateo 17 termina ahí, verso 9, ya luego sigue otra historia. Podríamos terminarlo acá, pero perderíamos de vista algo importante. Los discípulos seguían, a pesar de todo lo que vieron y a pesar de todo lo que escucharon, seguían dubitativos en cuanto a la muerte del Señor Jesús. Listo, aceptan el itinerario de ir a Jerusalén, han estado con Elías, han estado con Moisés, pero se siguen fijando solamente en la predicción y en la profecía de Malaquías. Vamos a Jerusalén, ¿a qué? A reinar. ¿Y con qué se van a encontrar en Jerusalén? Me adelanto. ¿Con qué se van a encontrar en Jerusalén cuando entran a Jerusalén? Una entrada triunfal. Y eso les va a seguir como fortaleciendo el hecho de que nos llegamos a arreglar. ¿Cuál morir? Pero según el Evangelio de Marcos, y acá tenemos que ver otros evangelios para ver este pasaje maravilloso. Acá termina Mateo, capítulo 17, verso 9, termina la historia. Pero Marcos nos deja ver un poquito más allá. Marcos 9:9 dice: y descendieron ellos del monte, y Él les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. El Señor Jesús les da la orden: no digan nada hasta que yo resucite. Yo sé que van pensando en eso de la resurrección. ¿Por qué? ¿Ellos no conocen qué significa la resurrección? No es que ellos desconozcan el significado de la palabra resurrección, porque la palabra resurrección ya han visto vestigios de ella. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. De hecho, cuando resucitan a Lázaro, ¿qué le dice Jesús a la hermana de Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya habían resucitado a la hija de Jairo, ya habían resucitado al hijo de la viuda de Naín, ya habían resucitado a Lázaro. Entonces ellos no es que no comprendan qué significa la palabra resurrección. Entonces, ¿qué es lo que no comprenden? Lo que no entienden, o más bien se niegan a entender, es que para que Jesús resucite tiene que morir. Y ellos se niegan a creer que Jesús tiene que morir. Oiga, ¿entienden ese nivel de testimonio? Lo que acaban de ver, lo que acaban de escuchar. ¿Saben? Yo veía este texto y me veía a mí. Y te veía a ti. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que hablar algo al respecto de algo en lo que debes crecer y te niegas a entender? O me niego a entender. Y que peligrosamente te puede y me puede desviar del camino. Ahora, me acuerdo de textos como Isaías: por torpes que seamos, no nos apartaremos del camino de la santidad. Y es allí donde el Señor nuevamente le recuerda su destino y su meta. Marcos capítulo 9, verso 11, porque es que ahí no termina. Con este texto sí terminamos ya el día de hoy. Con este texto sí terminamos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen las Escrituras? Miren esta gente tan hábil. Ellos se preguntan dentro de ellos mismos: ¿cómo así resucitar, resurrección? Lo que queremos es que reine, no que se muera. Entonces ellos le preguntan lo que quieren saber, pero por otro lado. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen las Escrituras que es necesario que Elías venga primero?
¿Por qué le preguntan eso? Porque ellos acaban de ver a Elías arriba. Che, ¿por qué nos hablas de resurrección si eso implica que tú mueras cuando ya hemos visto a Elías arriba? O sea, vamos en un itinerario tan bonito como para estropearlo con la muerte. Ya se cumplió todo. Vimos a Moisés, a Elías, él es el profeta que había de venir, ya vino Elías. Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y aquí ya se refiere a quién, a Juan el Bautista. ¿Cómo comenzamos nosotros este bloque de Mateo? Yo les comencé hablando de este bloque de Mateo diciéndoles que estaba un bloque donde hablaba de todas las manifestaciones que evidenciaban que Jesús era el Hijo de Dios, grandes milagros y manifestaciones, la gente asombrada, pero que estaba entre dos comillas. ¿Cuáles eran esas dos comillas? La muerte de Juan el Bautista y la muerte del Señor Jesús en Jerusalén. Todas las manifestaciones de Jesús como Dios metidas en algo, en el rechazo a la verdadera manifestación de Dios. ¿Jesús qué hace aquí? Me van a preguntar de Elías, listo. Les recuerdo que en parte la predicción y la profecía de Elías se cumple en la persona de Juan el Bautista. ¿Y qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo mataron como mataron a ¿qué? A todos los profetas. ¿Saben qué está haciendo Jesús? Les está recordando: me tienen como el profeta, me tienen como el que había de venir. Pues yo no voy a tener un futuro diferente al que han tenido todos los profetas que han venido antes de mí. Seré perseguido y seré muerto. ¿Qué dice la parábola? La parábola dice que el señor de la viña sembró una viña, la puso bien bonita y la puso a cargo de ¿qué? De siervos, y la arrendó. Y anualmente iba por el dinero que le debían del arriendo. Y él empieza a enviar a emisarios. ¿Y qué hacían con los que iban a cobrar? Los lastimaban primero. Y luego los terminan ¿qué? Matando. Entonces él dice: bueno, voy a enviarles a mi hijo, para que a mi hijo lo van a respetar. Y cuando llega el hijo a cobrar lo que es justo, ellos en sus mentes dicen: este es el hijo, matémosle porque él es el heredero y nos quedará la viña que para nosotros. ¿Sí en qué trato fue el mismo? Jesús, ¿cómo le responde a sus discípulos? Les dicen: miren lo que le hicieron a Juan, que era el que preparaba el camino. ¿Será que a mí no me van a hacer algo similar cuando soy el cumplimiento de todas las profecías y todas las promesas? El pasaje termina diciéndole a los discípulos que es necesario que él padezca y muera. Mis hermanos, el maldito evangelio de la prosperidad que predica que puede haber gloria sin cruz, que predica el falso evangelio de allá afuera, que tú puedes tener bendición y puedes tener lo mejor de Dios sin tú arrepentirte, sin tú volverte a Dios, sin tú morir. Pero el verdadero evangelio lo que dice es que para que haya gloria se necesita de cruz. Para que haya gloria se necesita de cruz. Del evangelio que tú quieras seguir, del falso o del verdadero, depende tu salvación o tu perdición.